Los políticos siguen estando bastante dinámicos y movidos, pese a que no hemos tenido declaraciones concretas de los avances para la posibilidad del diálogo. Hemos visto, como lo hemos dicho durante esta semana, manifestaciones de voluntades. Hemos visto cómo se busca reactivar diálogos en nuestro país. Para soluciones para Venezuela, ¿cómo podría darse estos procesos y cuáles podrían ser esas recomendaciones o aportes que podrían dar? Los avances en materia de diálogo son visibles. En primer lugar, mucha gente del mundo político, me refiero, del mundo dirigencial, que no creían en el diálogo, que lo criticaban de manera severa, hoy son dialogantes, hoy forman parte del diálogo. Yo considero que eso es un avance importante. En segundo lugar, ese diálogo ya no solamente está limitado a los partidos políticos, sino que he visto que el gobierno de manera sistemática ha incorporado al diálogo a sectores productivos, a trabajadores, a las universidades. Así que el hecho de que el diálogo ya haya sido incorporado a una conducta universal, que no sea solamente parte de quienes lo promovíamos al inicio, y el hecho de que el diálogo haya trascendido las fronteras de los partidos políticos es muy positivo. Yo sigo observando que hay ciertos elementos que hay que superar. Por ejemplo, hacer el diálogo en el exterior es un hecho, no es que sea repulsivo ni que sea un hecho insólito, pero si el diálogo ya está aceptado por todo el país y si el diálogo ha dado avances, fíjense que ya tenemos desde hace tiempo una nueva directiva del Consejo Electoral, ya ha habido reorientaciones en el campo económico, ha habido conversaciones incluso de quienes ponían letreros ofreciendo 15, 20 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Se han sentado a conversar con el presidente Maduro de tal manera que en algún momento estaban mintiendo. Entonces, si el diálogo ya forma parte de la cotidianidad, de lo que deseamos los venezolanos, debería ser incorporado de manera sistemática y pasar a hechos más productivos. Nosotros tenemos que reorientar los presupuestos del país. Hoy día la necesidad del abastecimiento de agua en las comunidades, no solamente en las barriadas populares, en vecindarios que antes tenían agua de manera permanente, la necesidad de agua es urgente. El desabastecimiento en los hospitales es una cosa realmente grave. Hay hospitales, algunos puntuales, que han mejorado, pero en términos generales la atención hospitalaria es muy deficiente, no por los médicos ni las enfermeras, sino por la falta de insumos. Así que el presupuesto de los estados, el presupuesto de las alcaldías, el presupuesto de esos 40 y tantos ministerios tiene que ser objeto de una reingeniería para que le demos atención a las verdaderas prioridades: abastecimiento de agua, dotación de salud, energía eléctrica, la luz, que los apagones siguen siendo un drama cotidiano en muchos sitios, la recolección de los desechos sólidos. Estos son los temas que tienen que estar en primera línea, en primera página, diríamos, en materia de diálogo, y no recluirlo solamente al forcejeo político. Bueno, justamente nos está hablando sobre el agua y nos escribe un usuario, José, a través de YouTube, y nos dice que están sin agua por tubería desde hace 22 años. Dice, sin agua por tubería en pleno siglo XXI, por favor solucionarlo. Parte de ellos además dice que su sueldo diario es de 7 bolívares, ¿qué se compra con eso? Otro de los usuarios nos dice de que Venezuela tiene uno de los salarios más paupérrimos del mundo. ¿Qué se puede hacer? Más diálogo, pero ¿cuáles son los hechos? Qué bueno que leíste esas declaraciones y esos reclamos, porque es esa la manifestación cotidiana de nuestro pueblo. Es decir, ya hemos superado esta cosa primitiva de creer que la política es matarnos, es violencia, es pulverizar al otro. Es decir, eso es una etapa oscura. Todavía hay promotores de este tejido político cavernícola, de creer que es triturándonos los unos a los otros, la polarización extrema, ¿no?, lo que puede dar fruto. Pero ese llamado de atención que nos haces con esa lectura de los reclamos por la capacidad adquisitiva del salario, de los reclamos por el abastecimiento de agua,
de los reclamos por el transporte colectivo de pasajeros. Es decir, estamos en el mes de mayo, último día del mes de mayo hoy. Nosotros no deberíamos pasar el resto del año con la misma orientación administrativa de organismos públicos que tienen en sus presupuestos dineros para gastos superfluos, que tienen exceso de dependencias administrativas, y tienen esos organismos. Hay organismos públicos que deberían estar administrando y regentando de manera positiva hospitales, centros de salud, por ejemplo, y entonces andan haciendo operativos médicos, operativos como si no tuvieran instituciones médicas desde las cuales brindar servicios. Hay que reorientar los presupuestos hacia las verdaderas necesidades: salud, agua, capacidad adquisitiva del salario. Hay que hacer una reingeniería del aparato administrativo del Estado, y para eso es necesario que estén de acuerdo todos los factores políticos, todos los factores económicos que inciden en la vida de las regiones. Yo creo que esa tiene que ser la materia del diálogo, buscar soluciones concretas. Que hay gente que estamos promoviendo cambios políticos, cambios en el liderazgo. No tiene una cosa que ver con la otra. Los cambios políticos usted puede seguirlos promoviendo. Estamos en el deber, los que creemos en otra orientación económica y administrativa, de seguir promoviendo alternativas. Pero hay momentos para eso. Hay momentos para eso, el 2024, el 2025 en las gobernaciones y alcaldías. Pero vamos a buscar soluciones en este momento. Ese tiene que ser el centro del diálogo. Vamos a seguir viendo en la próxima parte cuáles son esas soluciones que ustedes plantean. Claudio Fermín nos seguirá acompañando, presidente del partido Soluciones para Venezuela. La etiqueta Primera Página está activa, @Primera Página. También sigue acompañando, presidente de Soluciones para Venezuela. Nos decía de que hay que buscar soluciones reales, tangibles para la problemática del ciudadano venezolano. También tenemos participación, vamos a ir leyendo poco a poco también lo que nos van diciendo en las redes sociales. El doctor Luis Loyos nos dice: saludo, por favor, pregúntale a su invitado qué opina de las condiciones de liberar a Alex Saab para diálogo y cómo se propone lograr esto. Mire, el diálogo no ha sido una aproximación de partes con intereses comunes, sino que el diálogo, lamentable y realistamente, ha estado inserto dentro de un conflicto terrible desde el punto de vista internacional. Venezuela ha sido sometida a un proceso de aislacionismo. Ha habido una perversidad, un sentimiento de maligno de jugar a agravar la crisis. Hay quienes piensan que el cambio político se puede lograr en Venezuela si se asfixia al pueblo venezolano, si se le impiden los ingresos petroleros, si se le cierran las fronteras diplomáticas, si se aísla a su población y se le impide toda suerte de beneficio. De tal manera que todo este problema de Alex Saab, por ejemplo, y todo este problema externo, donde personas que aquí en Venezuela son reos de la justicia, tienen acusaciones ante tribunales penales y entonces quieren ser protagonistas del diálogo, todo esto ha complicado el asunto. Pero yo observo un giro en ese asunto geopolítico. Yo veo que se está desmantelando, se está quitando la maleza. El solo hecho de que hayan venido emisarios del presidente Biden a hablar con el presidente Maduro, y creo que con el presidente de la Asamblea Nacional, con el doctor Rodríguez, el solo hecho de que ya Chevron de manera pública discute su derecho a seguir produciendo en Venezuela, el que se hayan anotado muchísimas otras empresas, además de Chevron, para hacer sus reclamos y venir a Venezuela, quiere decir que ya hay quienes fomentan esa aproximación. Antes, hasta hace algunos meses, solo estaban en el escenario quienes obstruían el diálogo. Gente que introducía proyectos de leyes para prohibir la compra de petróleo venezolano en los Estados Unidos, gente que seguía atizando el fuego, de tal manera que todos estos elementos complejos, Alex Saab, los elementos de la oferta de recompensa por la cabeza del presidente o de líderes venezolanos, toda ese bloqueo incluso que ha sido reclamado y pedido, esto es una cosa insólita, por venezolanos, gente nacida en Venezuela pidiendo que se dañe a su país. Yo creo que todo eso está quedando atrás. Nosotros como espectadores, tú como comunicadora social, yo como activista político, miles de personas como televidentes,
que no estamos enterados de la noticia cuando se está produciendo, sino estamos enterados después. Bueno, hacemos votos porque todo esto se enfríe, que baje la temperatura, que se produzcan resultados. Es decir, ¿qué beneficio puede producirle a Venezuela gente que está reclamando que los venezolanos nos quedemos atascados, que los venezolanos nos quedemos atrapados en una economía que no crezca? Así que yo hago votos, y lo hacemos en Soluciones para Venezuela y en muchas otras instituciones políticas, para que Venezuela salga del aislamiento. ¿Pero cree usted de que Estados Unidos realmente pueda concretar estos adelantos de levantamiento de sanciones? Ya se han presentado acercamientos, ya algunas comisiones se han reunido con representantes del Ejecutivo, pero el gobierno de Joe Biden en este momento está teniendo bastante oposición a estas medidas e incluso han indicado de que lo que buscaban era eso, reconocer al presidente Nicolás Maduro como autoridad. Recordemos que ellos en su oportunidad estuvieron conversando con Juan Guaidó. Además han indicado de que estas políticas podrían afectar directamente su gestión. ¿Usted cree que Joe Biden se arriesgaría a poder perder popularidad que ha presentado en este momento para poder relacionarse con Venezuela y comprarle crudo y poder activarse la parte energética con nuestro país? Sí, es una situación compleja, ¿no? Fíjate que estos representantes del gobierno de los Estados Unidos se acercan a Venezuela en el contexto de algo trágico, de algo terrible que está ocurriendo en estos momentos. Esa masacre, ese asesinato en masa que está ocurriendo de jóvenes ucranianos, de jóvenes rusos, muchachos militares rusos y ucranianos que están perdiendo su vida producto de esta arbitraria invasión. Por cierto, porque los políticos no se pusieron de acuerdo. Si se hubiesen puesto de acuerdo, voy a transportar el término, si hubiese habido un diálogo eficiente entre los políticos rusos y ucranianos, no tendríamos esa mortandad que dolorosamente hoy tenemos. Bueno, producto de esa circunstancia, ajena a nosotros, el gobierno de los Estados Unidos está interesado en comprar petróleo venezolano. Es verdad que hay una popularidad en riesgo, según ven algunos analistas, en el estado de Florida, por ejemplo, donde hay tanta presión para que se mantenga el bloqueo contra Venezuela, porque hay diversidad de comunidades, de exiliados nicaragüenses, cubanos, venezolanos, en fin, hay mucha presión en la política interna. El senador Marco Rubio y otros que tienen intereses políticos personales, pues presionan para que el bloqueo siga, pero el consumidor que ve que el galón de gasolina le sube y esa popularidad de Biden, que antes la cuidaba en Florida, ahora tiene que cuidarla en todo el país con la inflación que se mide a diario en el precio del galón de gasolina. Es decir, son circunstancias que escapan a las manos de Venezuela. Pero Venezuela ha sido insistente, tenemos que seguir reclamando. Mire, aquí ha habido en los últimos tiempos, aunque algunos creían que era una burbuja, aquí ha habido una reacción económica. Ha habido un despertar en algunas áreas de la economía. Imaginemos cómo sería este despertar si cambiasen dos variables. Si por una parte no tuviésemos bloqueo, no tuviésemos impedimentos para traer divisas al país, para exportar nuestros productos, si no hubiese ese bloqueo, ¿cómo sería la reacción de la economía? Y si por otra parte el gobierno dejase la timidez. Allí estaba ofreciendo el 10% de participación privada en algunas instituciones públicas. ¿Y por qué el 10% nada más? Si el gobierno necesita más dinero fresco, ¿por qué no incorporar de una manera más activa al sector privado? ¿Y por qué no desprenderse de una cantidad de actividades que absorben dinero público de manera tremenda, que debería ser dedicado al abastecimiento del agua, a la dotación de los hospitales, al salario de los maestros, al salario de los médicos? Entonces yo siento que en nuestras manos están este tipo de cosas. En nuestra mano está lo que antes llamé la reingeniería de los organismos públicos, pero en nuestras manos no está la popularidad de Biden. Por una parte, él quisiera, un sector de su partido quiere acabar con ese bloqueo. Por otra parte, otro sector de su partido sigue siendo prisionero de las políticas de Trump porque hay elecciones a mitad de periodo ahora. Es decir, es un tema complejo. No todo depende de lo que podamos hacer los venezolanos, pero si los venezolanos nos uniésemos contra el bloqueo, si dejásemos atrás a aquellos que por un interés personal, por tener beneficios económicos, por tener mayor poder, reclamaron bloqueo contra su propio país, si tuviésemos ese camino abierto, la reacción hoy en la economía sería mejor.
Y si se dejase la timidez, insisto, porque me imagino que también el gobierno tiene muchas presiones, quienes quieren regresar a la vieja política y quienes saben que fracasó y tienen que buscar un camino de modernidad económica. Vamos a irnos a otra pausa. Regreso, vamos a irnos con las preguntas y respuestas de la audiencia. Así que muy atentos a sus comentarios que serán leídos al regreso. Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela, nos seguirá acompañando. Vamos a dejarlos en esta oportunidad para Venezuela. Vamos a irnos a la ronda de preguntas y respuestas, lo más breve posible para que tengamos mayor interacción. Ramón Ramos, el líder que siempre participa, incluso nos estaba denunciando que tenía rato tratando de tuitear, pero que el internet va y viene, que cómo se busca ir con una economía digital si el internet no funciona en el país. Una de las reflexiones que hacía. Otro tuit que nos manda dice, ¿cómo ve usted como sociólogo alguna mejoría de los servicios públicos en nuestro país? ¿Cómo se ve la vulnerabilidad de los más necesitados en nuestro país? Mire, antes dije que observo una reacción en materia económica, emprendimiento en el área comercial, incluso en materia de la pequeña industria. Hay una reacción en la economía, pero yo esa reacción no la observo de parte del gobierno en materia de servicios públicos. Y a eso me refería con la reingeniería de las instituciones. La recolección de los desechos sólidos es urgente, hay ciudades hundidas en la basura. La dotación de agua es una necesidad vital. Los margariteños, para poner un ejemplo, bueno, viven hasta en la zona anteriormente llamada de clase media, con las salas y los cuartos llenos de pipotes de agua. No hay abastecimiento de agua. El problema del transporte público de pasajeros es dramático. La gente, además de las 7, 8 horas de trabajo, vive 4 horas transportándose de su casa y para su oficina o para su fábrica. De tal manera que los servicios públicos tienen que ser la prioridad de los gobiernos municipales y regionales. Dejen la producción, dejen el comercio, dejen el lucro a los particulares. El gobierno, el objetivo de los gobiernos, del Estado, es el servicio, no es el lucro. Esa reingeniería del Estado para encontrar soluciones, eso tiene que formar parte del diálogo. ¿Se puede ir a una economía digital si el internet falla tanto? Bueno, a eso me refiero. Entonces, el Estado, en vez de estar ocupado de la infraestructura, es decir, los embalses, las plantas de tratamiento, las redes para que pueda haber un sistema eléctrico y un sistema de distribución de energía, entonces está ocupado de asuntos que puede hacer y que tiene y quiere hacer el agricultor, el ganadero, el comerciante. Esa reingeniería es la urgencia del diálogo. Y el asunto político, ya sabemos que las elecciones son el 24 y las otras son el 25, entonces ocupémonos de que el país funcione. Vamos a ver ahora qué nos dice Hugo Tobar. Dice lo siguiente en Twitter: ¿usted cree que todavía que el régimen tiene la seriedad como el diálogo? ¿Cuántos años han pasado con este tema y lo que hacen es burlarse del pueblo? Mientras ustedes, los políticos, lo que hacen es dar falsas esperanzas en algunos de nosotros, los ignorantes, así lo dice, sabemos que no va a cambiar. Mire, los cambios que queremos han tardado tanto y parecieran tardar porque hemos estado secuestrados por dos visiones extremas. Dos visiones que creen que el único objetivo digno de la política es exterminar al otro. Dos extremos que predican que el país iría mejor si el otro no existiese. Y eso es una falacia. Todo el mundo tiene posiciones políticas, las posiciones políticas distintas existen. Lo que tienen que hacer los gobiernos es conciliar el parecer de los ciudadanos, lo que tiene que hacer el liderazgo político es buscar el acuerdo y no el desacuerdo. Esta especie de riña permanente, esta pelea permanente que pone en segundo término las necesidades de los servicios públicos, la economía y la calidad de vida, eso no sirve. Hay que buscar una manera alejada de estos dos extremos de odio que brinde resultados. Tenemos al margariteño que nos escribe, dice: buenos días, señor Fermín, lo tenía en alta estima hasta que en su afán de dividir a la oposición y apetencias personales lo bajé de ese pedestal. Si su partido se llama Soluciones, por favor no revuelvan el agua. ¿Qué le responde a estos usuarios que a veces ya manifiestan descontentos con algunos políticos? En esta oportunidad, bueno, usted es el foco. Mire, gracias por traer esa pregunta porque estoy obligado a rendir esa cuenta. ¿Ha dividido la oposición usted? Mire, ¿cómo puede ser? Aquí ha habido un mito. Hemos sido manipulados, los venezolanos hemos sido manipulados. Aquí se habla del gobierno y la oposición. Esas dos afirmaciones ignoran, por ejemplo, en materia del gobierno, ignoran que hay corrientes que han forcejeado dentro del gobierno
para eliminar el control de cambio, para eliminar el control de precio, para dialogar, para entenderse con los Estados Unidos. Hay sectores del gobierno que creen que esto es una herejía. Ahí no hay homogeneidad, pero hay un sector que quiere zafarse de las políticas de expropiaciones, de las políticas estatistas, y bueno, ahí están con timidez ofreciendo 10% al sector privado, al capital privado, para que participe de iniciativas que hoy son del Estado, porque hay presiones internas que les impiden ofrecer más, que es lo que los venezolanos aspiran. Y del sector del descontento que somos nosotros, se nos ha hecho creer que la única oposición es la que promueve violencia, la que llama abstención, la que reclama bloqueo, la que quieren ser perseguidores porque han sido perseguidos. Esa no es lo que le sirve al país. De tal manera que yo no he dividido absolutamente nada. Para dividir hay que haber formado parte antes del todo. Yo nunca he sido golpista, nunca he llamado a la abstención. Yo soy nacionalista, patriota, no creo en el tutelaje extranjero. Yo reclamo reactivación de la economía, no bloqueo. El bloqueo es un tapón contra la economía. Entonces yo no soy divisionista de lo que he protestado. El país necesita otro camino diferente a esos extremos. Tenemos a Gismari, así como hay personas que nos escriben para decirnos que no están a su favor, de que usted divide y que además hay que darle paso a nuevos actores políticos, incluso bueno, utilizan el término dinosaurio en algunas oportunidades. Tenemos también al usuario Gismari-06, te amo Dios, es el usuario que nos escribe, dice, espero que lo lean. Hola Claudio de mi corazón, por favor dinos, ¿se unirán por fin para guerrear en 2024 en unas elecciones presidenciales? ¿Sí o no? ¿Cómo está ese panorama, Clau? Clau, gracias por el afecto. Miren, el debate presidencial es muy importante porque es la oportunidad de cambiar el rumbo del Estado venezolano o de reiterarlo para aquellos que están conformes. Pero recuerden que este año 2022 no hay elecciones y todavía quedan 8 meses del año, 7 meses del año. El año que viene, el 2023, no habrá elecciones y el año 2024 habrá elecciones en el segundo semestre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la campaña presidencial hoy. Es decir, eso quiere decir que todos quienes son alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, es decir, que todos los dirigentes de todos los partidos van a abandonar el servicio público. No se van a ocupar del agua, no se van a ocupar del transporte, no se van a ocupar de ofrecerle afecto y atención a miles y miles de perros abandonados que andan dando lástima por las calles sin que nadie los atienda. No se van a ocupar de la educación y de la formación de los educadores y de las becas para los muchachos. Es decir, vamos a hacer campaña desde ahorita. Eso es un desacierto. Eso no es el pedir del pueblo venezolano. Yo concibo el diálogo como lo contrario, como el aprovechar este receso no electoral para que juntos todos los factores del país tratemos de meterle el hombro a las necesidades del pueblo y buscar soluciones. Así que habrá tiempo para hablar de candidaturas presidenciales, ese es mi punto de vista. Sigan habiendo preguntas sobre este tema, vamos a seguir leyéndolas. Douglas Acosta dice, ¿cree Claudio Fermín que para el 2024 se debe hacer una unidad total de la oposición o deben presentarse diversidad de opciones para que sea la mayoría de los votantes quienes elijan al nuevo presidente? Un chantaje que quienes pueden ver esto como grupos políticos y no oposición. Bueno, aunque las elecciones son faltan 3 años para eso, el debate es inevitable. Mire, se ha venido hablando de elecciones primarias y de candidatos unitarios. Yo veo que hay... Incluso unas propuestas de segundas vueltas, sí, para que se haga una tarjeta unitaria. Muy interesante, pero estoy viendo, por ejemplo, una propuesta que existe de un candidato unitario. Ahora es el candidato unitario de 4 partidos que han promovido el bloqueo, que han promovido golpes de Estado, que han promovido abstención, que promueven la estrategia de agravar la crisis. Esos partidos no quieren disolverse y es lógico que quieran tener, los llamados del G4, un candidato común, eso es lógico. Ahora, un candidato unitario no es un candidato que antes de escogerlo, parte de las normas es no puede participar tal candidato, ni el otro, ni aquel. Ahora, esos que no pueden participar tienen 100.000 seguidores, 500.000, 300.000, 1 millón. Es decir, esos votantes están excluidos de votar, porque si no están sus candidatos, por los que ellos simpatizan, están excluidos. Entonces eso no es unitario. La realidad es que hay diversidad de pareceres. No pueden tener un mismo candidato quienes somos nacionalistas a quienes dependen de potencia extranjera.
No pueden tener un mismo candidato quienes queremos la reconciliación del país y quienes quieren ser perseguidores porque antes fueron perseguidos. No pueden tener el mismo candidato quienes queremos estimular los sectores productivos nacionales y quienes quieren poner la riqueza nacional en manos de potencias extranjeras. Entonces el debate se va a ir aclarando. Todos quisiéramos tener la mayor cantidad de apoyo para que nuestra fórmula ganara, pero la verdad, ahí está el caso de Colombia. Claro, Colombia tiene una segunda vuelta, pero Colombia, donde hay oposición y donde hay gobierno, por supuesto, hay una polarización extrema, no pudo contener la diversidad de propuestas y hubo muchos candidatos. Yo prefiero ver la verdad, ver con realismo el futuro. Yo siento que dentro de 3 años posiblemente habrá 3, 4 candidatos presidenciales, incluido el del gobierno. Otros siguen, yo no digo que con mala fe, pero siguen envueltos en una fantasía de que solo habrá un candidato del descontento. Yo lo veo difícil porque el descontento tiene muchos orígenes. Hay élites que están descontentas porque no manejan toda la economía y hay un pueblo que está descontento porque no se redistribuye la riqueza nacional. Hay quienes están descontentos porque su potencia, la potencia que les financia, no controla la economía y hay quienes estamos descontentos porque no existe distribución de la riqueza. Entonces es un largo debate que está por empezar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Claudio Fermín nos estuvo acompañando, respondiendo también sus preguntas a través de Twitter. Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela.